A partir de este momento, estamos al aire. Al aire. Un espacio informativo de actualidad, análisis y opinión. Dirige Miguel Matus. Al aire. Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Aire, otra emisión más que hacemos para ustedes, emitiendo desde Capital Estéreo 107.3 FM, desde la capital araucana, también haciéndolo a través de las emisoras comunitarias de todo el departamento y por supuesto estamos en nuestras plataformas virtuales Al Aire Arauca y en Facebook nos pueden ver todo el contenido audiovisual de esta transmisión en vivo y en directo. Tenemos muchas noticias para todos ustedes, ha pasado de todo en el país, de todo, y en Arauca por supuesto no se queda atrás, pero hay noticias positivas. Ya está acercándose el gobierno nacional a nuestro departamento, se abrió una oficina importante que tiene que ver con tierras, una gestión que se hizo a nivel parlamentario y ya tenemos esta oficina en Arauca. Es una muy buena noticia para todas las personas que necesitan hacer trámites, ya no tienen que ir a Yopal, ya no tienen que ir a Bogotá, ya no tienen que ir a otra ciudad, sino lo pueden hacer aquí en la capital araucana. Ya les contaré todos los detalles y cuáles son los servicios que ofrece esta nueva oficina. Y también tenemos todo lo relacionado acerca de la crisis ministerial, la crisis de gobierno, la crisis política que ocurrió esta semana en medio de toda la polémica de la reforma a la salud. Tenemos todas las renuncias que han ocurrido de los ministros, los nombres de quienes llegan, los nombres de quienes se fueron. Vamos a leer un poquito acerca de quién es cada uno de los ministros. Se fue el ministro del Interior, se fue la ministra de Salud, Carolina Corcho. Hay pelea con los partidos políticos entre el Congreso y el presidente. Se ha desquebrajado la coalición de gobierno. También tenemos información acerca de quién será el que va a reemplazar a Mauricio Liscano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y bueno, todos estos hechos vamos a tratarlos de aquí a las 11 de la mañana para que ustedes empiecen este fin de semana con toda la información, que sepan cuál ha sido el resumen informativo que han ocurrido estos hechos importantes en nuestro país. Y también algo que pasó quizá desapercibido en medio de todas estas polémicas, y es que el gobierno nacional lanzó, y esto compete al departamento de Arauca, lanzó la nueva política de seguridad para el país. ¿Qué contiene? ¿Qué trae esta nueva política? ¿Qué cambios hay? La lucha contra el narcotráfico, las bandas criminales, las guerrillas, el orden público, la convivencia ciudadana. Todos estos aspectos vamos a tratarlos con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, pues el ministro que se queda en su cargo, ¿no? No sacaron al ministro de Defensa, tampoco sacaron al canciller. Y bueno, vamos a enterarnos de toda esta información porque nosotros los araucanos pues siempre hemos estado afectados en materia de seguridad, y como hay un cambio ya global en materia del gobierno nacional en lo que respecta a la seguridad, pues les quiero contar de qué se tratan estos temas de la nueva política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro. También tenemos unas entrevistas que haremos con el director del SENA. Hay muy buenas noticias para ustedes los emprendedores también ahí para que se vinculen al SENA. Y tenemos también unos hechos que causaron bastante polémica. Se habla de un incremento en el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales en Arauca, reclutamiento forzado a menores de edad. De estos temas también hablaremos más adelante. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a todos ustedes, reiterándoles las gracias por estar con nosotros siempre todos los fines de semana, los sábados de 9 a 11 de la mañana. Y también darle las gracias a nuestra alianza informativa, el canal CNC, Noticias La Lupa Araucana y Arauca Noticias nos retransmiten en este mismo instante. Pásense por ahí, pásense por nuestras plataformas virtuales para que ustedes vean el contenido audiovisual de todas estas notas que hemos preparado para todos ustedes. Ustedes están aquí en el programa Al Aire, no se muevan, ya regresamos. Un espacio informativo de actualidad, análisis y opinión. Dirige Miguel Matus. Al Aire. Bien, Miguel Matus quien les habla, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por escucharnos en el radio, a través del teléfono celular, a través de un computador. Por todos lados estamos nosotros garantizando la señal de Al Aire Arauca.
Y como lo hacemos todos los sábados, siempre esas píldoras de historia con el profe Alberto Sabogal para preguntarle, profe, ¿qué pasó un día como hoy en la historia de los llanos Colombo venezolanos? Un día como hoy, 29 de abril. Historia al aire. Buenos días. Un saludo a todos los oyentes y televidentes del programa Al Aire, en especial a nuestro director Miguel Matos. ¿Qué sucedió un día como hoy, 29 de abril? El 29 de abril de 1715, hoy hace 308 años, se radica en Tame el padre José Gumilla, un jesuita misionero y americanista, quien había nacido en España, trasladándose a América a la edad de 18 años para terminar su formación jesuítica. Al llegar a Tame en 1715 ejerce su misión pastoral, donde permanece por 15 años. Luego recorre todo el río Orinoco en apoyo a los indígenas de la región orinoquense. El padre José Gumilla fue el autor del libro El Orinoco Ilustrado. El 29 de abril de 1842, hoy hace 181 años, el Congreso de Venezuela decreta el traslado de los restos del libertador Simón Bolívar a Caracas, atendiendo una recomendación del presidente venezolano José Antonio Páez. Recordemos que Simón Bolívar falleció en Santa Marta, en la Quinta San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830. El 29 de abril de 1910, hoy hace 113 años, don Rogerio Maurdo Quintero, en su libro Remembranzas del Llano, nos comenta cómo capturaron 2 brujas en Arauca un jueves santo de 1910. Estas 2 brujas hacían el recorrido de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, a Arauca, trayendo y llevando mensajes a líderes políticos del país vecino que a la sazón se hallaban exiliados en Arauca. Recordemos también que don Héctor Paul Colmenares, en su libro Arauca en su pasado, también nos narra sobre las brujas en Arauca capturadas. El 29 de abril de 1982, hoy hace 41 años, desde 1982 se celebra el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril de cada año, como una forma de atraer atención sobre el arte de la danza y su coreografía. Y finalmente, mañana 30 de abril se cumplen 100 años cuando el gobierno colombiano entrega el municipio de El Viento a Venezuela, hechos acaecidos el 30 de abril de 1923, hace 100 años. Hoy es el Orza, el antiguo municipio de la comisaría Arauca llamado El Viento. Recordemos también que en 1923, cuando se entregó a Venezuela el municipio del Viento, hoy el Orza, emigraron hacia Colombia más de 300 personas, casi todas de nacionalidad venezolana. El comisario de Arauca, Jerónimo Mutis, les ofreció asilo y para ello se fundó en la parte oriental de Arauca y en las orillas del río Arauca el corregimiento de Villanueva, actualmente el Caracol. Ese mismo año, 1923, la Comisaría Especial de Arauca estaba conformada así: 6 municipios: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, San Lope, Tame, Todos los Santos, y 6 corregimientos: Villanueva, El Padre, Salibón, El Banco, San Salvador y Macagual. Bien, no es nada más por hoy. Espero que en este puente festivo los araucanos la pasemos a lo ministro. Cronología de los llanos Colombo venezolanos. Una historia sin fronteras. Arauca es parte de la historia. Aquí están los hechos más importantes que sucedieron un día como hoy. Dirige Miguel Matus. Al aire. Arrancamos con esta ronda informativa en el programa Al Aire. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y quiero iniciar el programa con una denuncia que nos compete hacerla, de verdad, porque nos ha llegado una serie de mensajes por parte de la ciudadanía, que están llegando unos correos electrónicos. Ahí los puedo poner en pantalla, pero para quienes nos están escuchando por la emisora, es un correo con una aparente
legalidad, aparece a nombre de Prosperidad Social, Gobierno de Colombia, y dice: Departamento de Prosperidad Social, usted ha sido seleccionado beneficiario de los programas de ayuda del Gobierno Nacional. Este pago será desembolsado a su cuenta DaviPlata. Para hacer la consulta debe ingresar al siguiente link, y ponen un link dentro del correo. Ese es el link fraudulento que ustedes no pueden darle clic, porque se infecta su teléfono, su computadora, y ahí es donde empiezan los ciberdelincuentes a cometer este tipo de delitos, a quizá vaciarle las cuentas bancarias. Bueno, una cantidad y un sinnúmero de acciones ilegales se pueden hacer aquí. Hemos solicitado a Prosperidad Social a nivel nacional que se pronuncie al respecto, que inicien, ¿por qué no decirlo?, una campaña de concientización a la gente para que ellos sepan los canales oficiales en donde se informa lo de ingreso solidario. Esto se ha venido haciendo durante mucho tiempo, los canales oficiales son los únicos que pueden transmitir esta información, pero a veces uno desprevenido, el ciudadano, con la ilusión de entrar a algún programa social del Estado, pues le llega un correo de estos y no verifica bien y puede verse inmerso en alguna estafa. Evidentemente este correo que les estoy leyendo pues es una estafa. Ustedes tienen, y hay algunos métodos para que ustedes se den cuenta más o menos si un correo es fraudulento. Ahí donde aparece Prosperidad Social, donde aparece el título como el nombre del remitente, ustedes le dan clic ahí y ahí aparece un correo. En este caso, por ejemplo, dice amparopaternina@hotmail.com. Es evidente que una institución formalmente constituida, una entidad del Estado, pues no va a mandar este tipo de correos, pero a veces la ciudadanía, los campesinos, las personas que de pronto están esperando ingresar a algún programa social del Estado, pues con su ilusión se ven de pronto inmersos en algún tipo de estafa. Entonces quería empezar el programa haciendo esta advertencia: ojo con los correos fraudulentos, ojo con dar datos personales a través de WhatsApp, que es otra de las estafas que están haciendo, y esos mensajes de texto que le envían, que le acabo de enviar un código y no sé qué. Bueno, ojo, pendiente, siempre hay que cerciorarse y llamar a la entidad y preguntar la veracidad de este tipo de correos. Quería iniciar el programa haciendo esta advertencia porque a mí mismo me pasó, a mí mismo me llegó ese correo. Este correo que les estoy leyendo y que les estoy mostrando me llegó a mí. Entonces pilas ciudadanía con eso. Ya lo hemos denunciado ante Prosperidad Social, ya ellos tienen información, pero bueno, no está de más hacer esta advertencia a la ciudadanía. Estamos en el programa Al Aire, vamos hasta las 11 de la mañana, Miguel Matus quien les habla, y vamos a iniciar con esta ronda informativa con la compañía de todos ustedes a través de Capital Estéreo y de nuestras emisoras comunitarias, también de nuestra alianza informativa con el canal CNC, Noticias La Lupa Araucana y Arauca Noticias. Al aire, un espacio informativo de actualidad, análisis y opinión. Dirige Miguel Matus. Al aire. Y vamos un momento a la Asamblea Departamental de Arauca, porque allí habló la presidenta de la corporación, la presidenta Alexa Quirife, del municipio de Tame, quien está presidiendo por estos meses la Duma departamental. Quisiera contarles que ella se refirió a algunas críticas que ha hecho la ciudadanía respecto a los recursos aprobados por el superávit. Recordemos, la semana pasada se aprobaron estos recursos por un valor de 39.000 millones de pesos. La gente ve esa cifra y bueno, pregunta en qué se van a gastar este dinero, cómo se van a invertir, por qué no se tapan unos huecos allí, unos huecos allá. Y bueno, todas esas dudas quiso responder la presidenta de la Asamblea Departamental, la diputada Alexa Quirife. Ha manifestado ella que son 30.000 millones para inversión y son 9.000 millones para gastos de funcionamiento de la gobernación de Arauca. Pero dejemos que sea ella la que le explique a ustedes, a la ciudadanía, a la población en general, cómo se van a invertir estos recursos y por qué no se invierten en gestión del riesgo, por ejemplo, que es uno de los ítems más importantes en estos momentos de invierno. La gente de Botalón, todas estas personas afectadas por el río Cusay, la gente ribereña del río Arauca, han preguntado por qué no se priorizan
esos recursos para atender la ola invernal. Ella ha dicho que pues esos recursos ya tienen una destinación, que hay unos topes para ciertos gastos y que pues la ciudadanía tiene que entender. Pero aquí lo explica la presidenta de la corporación, Alexa Quirife. Al aire. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad del departamento de Arauca. La semana pasada hicimos la aprobación del superávit que ha enviado el gobierno departamental por más de 39.000 millones de pesos. Es muy importante contarle a la ciudadanía frente a esta aprobación de estos recursos. Son dos momentos. El primero, que son 30.000 millones para inversión, y el segundo, que son 9.000 millones para funcionamiento de la gobernación de Arauca. Esos 30.000 millones de pesos que se aprobó por parte de la Asamblea para inversión, pues está sujeto a varias variables y está sujeto a varias condiciones. Los recursos del Estado, los recursos de lo público, nosotros aquí en la Asamblea no los podemos aprobar o decir qué sector necesita más y lo vamos a aprobar por conveniencia. No, existe una norma que dice cómo se distribuyen los recursos del Estado, y en este sentido los recursos que son de asignación específica, hablando de cultura, de deporte, de turismo, de educación, de salud, son dos recursos intocables que nosotros o la gobernación de Arauca en su momento de distribución tiene que hacerlo de manera efectiva y de acuerdo a los proyectos que están proyectados por el plan de desarrollo departamental. Aquí en este proyecto se hicieron unos compromisos en las diferentes visitas que se hicieron en los municipios días anteriores con el gobernador Willington, en la cual en cada municipio hizo unos pronunciamientos, y varios de esos proyectos vienen inmersos en estos proyectos de los 39.000 millones de pesos. Estoy hablando de varios pronunciamientos que hizo el señor gobernador y que se le va a dar cumplimiento a las comunidades, pero también es importante señalar, por ejemplo, en el tema de cultura, que fue una de las áreas que más se le aprobaron recursos, está alrededor de 6.000 millones. Esos 6.000 millones es para el pago de los cultores que se les hace año a año de acuerdo al decreto existente, y que el Ministerio de Cultura señala y dice cuáles son los cultores que se les va a pagar. Son más de 200 cultores en el departamento, los cuales reciben este incentivo, y son recursos que sí o sí tienen que ir dentro del presupuesto. Como también van los recursos en educación por más de 9.000 millones de pesos, que es para el pago de los docentes. Sí o sí tienen que ir en el presupuesto. Ahí nomás empecemos a sumar cuántos son recursos específicos que tiene que darse, porque nosotros no nos podemos inventar y vamos a agarrar el presupuesto y vamos a decir no. Sabemos que tenemos unas necesidades importantes en materia de gestión del riesgo, y eso eminentemente no lo podemos tapar, pero no podemos agarrar de esos recursos para el pago de docentes para gestión de riesgo, porque nos metemos en un lío y es intocable ese recurso. Y es importante que la comunidad conozca, porque se habla de 39.000 millones de pesos y en qué se los van a gastar y por qué no dejaron para gestión de riesgo, pues que sencillamente la norma no lo permite. Es más, aprobamos 2.000 millones para gestión del riesgo, hicimos un traslado que según de que nos envían desde la gobernación de Arauca por más de 400 millones, estamos hablando de 2.400 millones que se hace un esfuerzo, porque si ustedes revisan la gestión de riesgo en todos los municipios, el menos que tiene recursos es de gestión de riesgo, y no porque no se quiera, es porque no alcanzan los recursos, porque generalmente son alimentados de los recursos propios, en este caso del departamento. Y así tenemos recursos en todos los sectores. En materia de deporte, los recursos específicos de deporte tienen que ser asignados para deporte, y por eso van más de 1.700 millones para deporte en programas y en proyectos de construcción de escenarios deportivos, que ahí dentro del proyecto están asignados con presupuesto y están los proyectos ya aprobados por parte de planeación. De igual manera, en cada agua potable, en el tema de agua potable es una situación que también debe ir por ley, y esos recursos nosotros, los de agua, no los podemos pasar para educación, ni los de educación los podemos pasar para agua, ni así los de deporte para cultura, ni los de cultura para deporte. Entonces es muy importante que la comunidad también conozca que los recursos del departamento, los recursos del Estado, no es porque nosotros deseemos, sino porque de acuerdo a las asignaciones, de acuerdo a la misma norma de asignación de recursos y a lo específico como tal, no podemos salirnos de ahí. Primero, porque si lo hacemos como diputados en el momento de aprobar un presupuesto de esta manera, pues nos vamos a meter en líos y nos van a denunciar y podemos estar en situaciones jurídicas. Y la gobernación conoce con sus profesionales que tampoco lo pueden hacer porque se deben ejecutar, porque ellos tienen unos seguimientos desde parte de Planeación Nacional y la Contraloría y todo lo demás que nos hacen seguimiento a la asignación de los recursos, y yo pues les agradezco porque es muy importante que la comunidad conozca.
el esfuerzo que hace la gobernación en la asignación de los recursos que van para las comunidades, en este caso de los diferentes sectores. Aquí van para cultura, va para vías, va para aguas, va para cultura, va para deporte, va para cada uno, va para salud, para la unidad de salud, va para cada uno de los sectores que están señalados dentro del plan de desarrollo y que nos permite a nosotros como diputados hacer las diferentes aprobaciones. En la última reunión, que fue el martes santo, donde estuvimos en la última reunión, allí me comprometí como presidenta a darle agilidad para que estos recursos de gestión de riesgo pues lleguen de urgencia a las comunidades y podamos mitigar. Sabemos que no va a ser la solución porque así le metamos todos los miles y miles de millones de pesos a este río, mientras no entremos al tema alto del río y a mitigarle el impacto que genera allí, pues va a ser muy complejo, pero es un tema de muchísimos recursos que la misma comunidad ya lo conoce porque ellos han estado en una y otra reunión con los de gestión de riesgo del departamento. En el caso mío, que hago parte del sector, que mi familia tiene la finca en el sector y también nos estamos viendo afectados, conocemos de la situación que está pasando en este sector, hablando del río Cusay, por supuesto, y también hablando del río Arauca, que sabemos que conocemos, que también existen otras problemáticas. Sé que se vienen haciendo gestiones importantes, pero que el presupuesto no podemos hablar de que son 39.000 o 40.000 millones y el tanto por ciento de esto quisimos dejarlo. No, así no funciona. Vuelvo y le repito, el tema de deportes yo no lo puedo agarrar para gestión de riesgo, no, es imposible, de ley no se puede. El tema de cultura no se puede agarrar y lo voy a meter a gestión de riesgo porque no se puede, la ley lo impide. Tenemos que saber que existen unas normas de presupuesto que nos conllevan a decir cómo se distribuye y cuál es la función dentro del proceso. Que ya el presupuesto está aprobado de la semana pasada, que ya está en manos de la gobernación y aquí viene la carrera contrarreloj de la gobernación, quién son los que ejecutan, porque nosotros como diputados no ejecutamos recursos. Quien ejecuta y quien debe en este momento correr y avanzar son los secretarios que están de despacho de la gobernación y que por eso hemos venido haciendo acompañamiento. Yo todos los días hablo con el secretario de gobierno, qué pasa, dónde está, cómo avanzamos, cuántas volquetas, cómo estamos ayudando a la comunidad. Sé que se ha venido ayudando, sé que no es suficiente, pero hemos estado muy pendientes de cómo avanza el proceso y cómo se van a mitigar los más de 10 puntos críticos que tiene este sector. Al aire, un espacio informativo de actualidad, análisis y opinión. Dirige Miguel Matus. Al aire. Estamos en el programa Al Aire Arauca, así nos pueden encontrar en Facebook y transmitimos desde las emisoras comunitarias del departamento de Arauca. Mucha atención, que hemos establecido contacto exclusivo con el comandante del ELN, del Comando Central del ELN, Pablo Beltrán. Él es también el jefe negociador para el proceso de paz con esa guerrilla. Quisiera preguntarle, Pablo Beltrán, ¿qué esperan ustedes de este tercer ciclo de conversaciones que va a iniciar en La Habana, Cuba? ¿Cuáles son esas expectativas que tienen ustedes sobre la mesa? Bueno, lo escuché perfectamente, señor Matos, y me parece muy importante que hable de Arauca y por Arauca. Lo que esperamos en este tercer ciclo acá en La Habana es dejar lo más avanzado posible y andando el proceso de participación, que busca tener un diseño claro de qué es lo que se va a hacer en la participación, cómo es el estado de la situación del país y lo que hay que cambiar, y una formulación de salidas de corto, mediano y largo plazo, que es lo que aspiramos y en la mesa acordamos con la delegación del gobierno que debe ser los productos de ese proceso de participación. Un segundo punto, ya tenemos iniciado unos esbozos para acordar un cese el fuego, una especie de tregua. Sabemos que el gobierno se ha preparado concienzudamente para esto, nosotros hemos hecho lo mismo y pensamos de que aquí va a haber avances importantes en ese campo. Y un tercer elemento es vamos a seguir desarrollando y dándole seguimiento a los acuerdos de alivio humanitario inmediato. Hablamos a esta hora en exclusiva con el comandante del ELN, Pablo Beltrán. Él es también el jefe negociador para el proceso de paz que se está llevando con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Él está en La Habana, Cuba, porque en los próximos días inicia el tercer ciclo de negociaciones de paz. Pablo Beltrán, quisiera preguntarle qué tan comprometido está el Frente de Guerra Oriental que opera en Arauca,
Estamos transmitiendo en este momento desde la capital araucana y pues hay muchas teorías que se tejen en torno a alias Pablito, que está apoyando el proceso, que no apoya el proceso, que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Yo quisiera preguntarle realmente, Pablo Beltrán, ¿cuál es la realidad del compromiso que existe por parte de alias Pablito y del Frente de Guerra Oriental para sacar adelante este proceso de paz? Se han tejido, como le digo, muchas dudas en la comunidad, pues se comentan muchas cosas, pero es usted pues la persona idónea para contestar esa pregunta. En cuanto a Arauca, pues Arauca ha sido para el ELN algo muy importante por lo que ha significado las luchas sociales y políticas, y para nosotros es un orgullo, por ejemplo, que Arauca no tenga coca. Y ahora que hubo problema con unos grupos que fueron a entregarle 10 millones de pesos a los campesinos para que volvieran a sembrar, volvió a prenderse el conflicto con esos grupos, porque nos parece que si hay una decisión de la población araucana de no más coca, eso hay que respetarlo. Entonces eso ha generado un conflicto que pensamos que tiende a reducirse, a apagarse. Y el compromiso del Frente de Guerra Oriental con el proceso de paz es total. Yo le comento, para esta delegación traer instrucciones precisas sobre cese al fuego y sobre participación a nivel interno en el ELN, hubo sendos eventos democráticos internos donde estuvieron todos los frentes de guerra. En el primero se discutió sobre el cese y meses después, en el segundo, se acaba de discutir sobre la participación. Y en ambos, amplias delegaciones del Frente Oriental participaron, expusieron sus ideas y de manera unánime en ambos eventos sacaron las conclusiones con las que nosotros venimos a trabajar acá. O sea, en eso faltaría yo la verdad que dijera algo distinto. Y en particular el Frente, el compañero Pablo, yo le he preguntado y me ha dicho, no, cuando sea necesario yo voy a la mesa. O sea, yo tampoco es que me niegue a ir a la mesa. Pero ahora, el hecho de que yo no esté en la mesa ahora es porque tengo otras tareas, pero no quiere decir que no tenga un respaldo irrestricto a todo lo que la mayoría del ELN orienta para que se haga en la mesa. Entonces, cuenten con mi apoyo y mi respaldo, y cuando me toque ir, pues yo voy. Eso es así muy traducido en lenguaje coloquial, lo que hemos hablado con él, y en particular lo que yo he hablado con él. Bueno, pues es muy importante esa aclaración para la comunidad en general, para el departamento de Arauca, teniendo en cuenta la gran injerencia que tiene el Frente de Guerra Oriental en esta región de los Llanos Orientales. Él era Pablo Beltrán, el comandante del ELN, del COSE, del Comando Central, y también el jefe negociador para el proceso de paz que se adelanta con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En los próximos días entonces iniciará la tercera ronda de negociaciones en La Habana, Cuba. Nosotros seguimos en el programa Al Aire con más información, con muchas más noticias para que usted termine la semana bien informados. Al aire, un espacio informativo de actualidad, análisis y opinión. Dirige Miguel Matus. Al Aire. Cambiando un poco de tema, quisiera comentarles algo referente al SENA, a la regional de Arauca. Hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas cómo se ha redoblado el trabajo institucional del SENA por todos los municipios. Hemos traído al programa al ingeniero Eddie Giovanni Millán, el director regional del SENA, para que nos hable de las actividades que han venido desarrollando y todas esas correrías que han hecho por los municipios. Y quiero preguntarle, doctor Millán, con los buenos días, bienvenido al aire y gracias por estar en sintonía con nosotros y por acompañarnos el día de hoy. Quisiera preguntarle qué fue esa actividad que se desarrolló en Arauquita. Tengo entendido que a través de tecnología se está buscando crear un banco de proteína, procesar algún tipo de alimentos para los animales. ¿De qué se trata esta actividad, doctor Millán? Buenos días. Buenos días, Miguel. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Al Aire. Hemos estado en un cúmulo de actividades interesantes durante las últimas semanas en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Nuestra regional
ha logrado desplegar a todo su talento humano en los diferentes municipios del departamento, promoviendo la oferta institucional, generando una articulación con otras entidades del sector público y del sector privado. Me voy a detener en lo que hicimos en Arauquita, es fortalecer la nutrición animal a través de la apropiación de tecnología, gracias a la donación que hizo el municipio de Arauquita de un equipo para crear unos bancos de proteínas. En eso estamos trabajando para que nuestra granja se convierta en un escenario demostrativo de buenas prácticas, un escenario para la transferencia de conocimiento y para la transferencia de tecnología. Y en Saravena he visto que han estado ustedes visitando colegios, instituciones educativas para despertarle de cierta manera a los muchachos, a los estudiantes, esa chispita de emprendimiento, de crear empresa. Han estado ustedes allá con toda esa cantidad de funcionarios tratando de inculcarle a los estudiantes cómo crear empresa, cómo tener buenas prácticas empresariales desde muy pequeños, digamos, está realizando este tipo de pedagogía. Cuéntenos un poco de eso, doctor Millán. Y así avanzando por cada uno de los municipios, en Saravena, de mano de la Gobernación de Arauca, a través de la Secretaría de Educación, nos hemos ideado una estrategia que se llama Articúlate con mi empresa y mi colegio. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a crear entornos simulados empresariales en los colegios, donde cada uno va a surtir sus roles, donde vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son los trámites que se deben hacer para poder constituir una empresa, desde una etapa muy temprana, desde 10º y 11, cómo conducirlos y despertar ese espíritu emprendedor. Estamos articulados con 5 instituciones educativas en el municipio de Saravena: Colegio Rafael Pombo, el Colegio La Frontera, José Eustacio Rivera, Concentración de Desarrollo Rural, y el José del Lizarazo. Y en esa red de empresas, prestadores de servicio, otros dedicados a la producción en el eslabón primario y otros a la transformación y a la comercialización, ese interactuar entre los muchachos nos va a permitir absorber ese conocimiento en unas transacciones comerciales y de servicios para que ellos el día de mañana logren tener a profundidad ya un cúmulo de competencias que los que deseen iniciar por la ruta del emprendimiento no van a tener dificultades, validados lógicamente bajo la metodología de Fondo Emprender. Finalmente, el director del SENA, el doctor Eddie Giovanni Millán, háblenos un poco acerca de esas ferias, las ferias que han estado ustedes realizando, creo que en Tame, Saravena y Arauca también, han hecho una serie de ferias promoviendo a todos los emprendedores que se han visto beneficiados con el Fondo Emprender, con los diferentes programas que ustedes manejan, las víctimas. ¿Qué ha pasado con estas ferias, doctor Millán? Hemos pasado a una feria donde estamos exponiendo los productos de las unidades productivas de SENA Emprende Rural, donde estamos mostrando las empresas de Fondo Emprender beneficiadas en cada uno de los municipios, donde le estamos dando la oportunidad a cada uno de los jóvenes empresarios, a los jóvenes que están formándose en el SENA a través de la capacitación como auxiliares, como operarios, como técnicos y como tecnólogos. En el municipio de Tame hemos realizado una feria muy interesante, un desfile de modas sui generis, donde cada uno de los modelos confeccionó, diseñó su prenda de vestir y la expuso con gran orgullo. Personas de alrededor de 70 años hasta jóvenes de 16, 18 años. Un evento exquisito, muy provechoso, que visibilizó a la población víctima del conflicto armado y que logró demostrar de que efectivamente sí hay cómo generar nuevos emprendimientos a pesar de las vicisitudes que ellos sufrieron. Claro está, esto es posible con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Tame, con la gestora social. Y así exponiendo también productos
de Fondo Emprender y de unidades productivas del sector rural. Y la feria también en el municipio de Arauca, donde logramos evidenciar cada una de esas apuestas que hacen diferentes emprendedores. Doctor Millán, muchas personas en las redes sociales y en algunos lugares donde uno frecuenta hablan del tecnoparque. ¿Qué es eso del tecnoparque? Que es donde estamos trabajando arduamente en este año, y es el ecosistema de innovación a través del recién creado Tecnoparque Arauca, donde vamos a empezar a recibir ideas de negocio, pero de proyectos de base tecnológica, en temas de software, de biotecnología, en temas de mejorar la productividad en los procesos, de mejora de productos. Ahí vamos a hacer un trabajo arduo porque somos conscientes de que debe haber una inserción tecnológica en todos los sectores productivos. Y todo nuestro portafolio de servicios lo vamos a estar socializando en cada uno de los municipios del departamento. Y desde ya los invitamos al Día del Campesino, el día 2 de junio, que vamos a celebrar en simultánea en 4 puntos del departamento. Pero no lo vamos a hacer en la zona urbana, lo vamos a hacer en la zona rural, en La Esmeralda, en Villamaga, entre Fortul y Saravena, en Puerto Jordán y en la vereda Los Arrecifes, con agenda académica, expositores del orden nacional. Y vamos a hacer la invitación para que se unan a esta gran propuesta todas las entidades del sector público y del sector privado. Eddie Giovanni Millán, el director regional del SENA, acompañándonos aquí en el programa Al Aire. Doctor Millán, muchísimas gracias por habernos explicado todos estos programas que vienen realizando y toda esta ardua labor para el beneficio de los araucanos. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por visibilizar todo esto que hace el SENA. El SENA es una gran entidad y de verdad que vale la pena conocerla a fondo, vale la pena adquirir cada uno de los servicios que está prestando. El SENA es el gran aliado del productor, del empresario, del emprendedor, de quien se quiere formar, de quien quiere trabajar. El SENA siempre les va a tender una mano amiga. Muchas gracias y muchas bendiciones. Arauca, al aire. Jairo Andrés Bermúdez es el coordinador académico de los programas especiales del SENA y nos habla de a cuántas personas ha beneficiado todas estas actividades que viene realizando la regional. En estas actividades de las ferias que hemos venido realizando en los municipios de Saravena, Tame y Arauca, se han presentado aproximadamente 45 stands divididos entre los diferentes programas de formación del SENA y de emprendimiento y empleo, tales como el programa SER, Fondo Emprender, el programa de articulación con la media técnica y el programa de atención a la población víctima, así como el programa de formación regular. Estos espacios visibilizan todo lo que nosotros hemos venido desarrollando en estos programas y demuestran la capacidad de nuestros aprendices para generar nuevos proyectos, nuevos productos y nuevos servicios para servir a la comunidad araucana. Las ferias surgieron a partir de una necesidad que se vislumbra en la comunidad de mostrar las actividades, los productos y los procesos formativos que hemos venido desarrollando con los diferentes programas del SENA. Ya hacía más de 3 años que este tipo de actividades no se realizaban teniendo como el SENA como eje principal de este desarrollo. Por ello, tratamos de articular los diferentes programas y no hacerlo con un solo programa, sino que el programa de Tecnoacademia, Tecnoparque ayuda a vincular con los programas SER, de articulación con la media, víctimas y el programa de formación regular, y que haya una cohesión entre todos estos programas, así como todas las entidades del orden territorial que se encuentran dentro del municipio y del departamento. Esto ayuda al fortalecimiento de las unidades productivas, a la visibilización de todos los productos de Fondo Emprender de nuestros emprendedores y al mejoramiento de las habilidades que tienen nuestros aprendices del SENA. Otro de los componentes ha sido el tratamiento que se le ha dado a la población víctima. Pues aquí habla María Alejandra Pacheco, que ella es la enlace para víctimas de la regional del SENA en Arauca. Desde la Agencia Pública de Empleo venimos acompañando a nuestra población víctima del conflicto armado
En este momento estamos realizando la muestra del programa de mantenimiento de motos. También tenemos una muestra sobre nuestros programas de soldadura, manipulación de alimentos y repostería. La idea es que estos programas vienen dirigidos especialmente a población víctima y pues el día de hoy cada uno de ellos están realizando esa muestra de lo que han aprendido durante su proceso de formación. Y los beneficiados, los emprendedores, los que han logrado sacar adelante sus productos con este fondo Emprender, con este fondo que ayuda a la población para que pueda exponer de una manera mucho más profesional y mucho más comercial sus productos. Aquí hablan algunos emprendedores que son testigos de lo que se ha venido haciendo con estos dineros que se le invierten al programa del Fondo Emprender. Habla Bardelia Mejía, Emprendimiento Huerta Milagrosa, y también habla María Isabel Gómez, representante general de Miel y Llano. En estos momentos agradecida con esta entidad del SENA del municipio de Arauca, en el cual hoy nos han abierto las puertas para hacer más visibles los emprendimientos que hoy en día, pues mi emprendimiento que es la Huerta Milagrosa, en el cual hoy estamos aquí presentes en una feria. Es muy importante que la gente conozca todavía más, dejar una huella, dejar algo visible, que las personas, cada parte que esté la Huerta Milagrosa, ya distinguen los productos, y gracias a ustedes. Arauca al aire. Emprendimiento que nace a raíz de la capacitación que nos ha brindado el SENA. Ya tenemos 2 años, nos proporcionaron un capital semilla y enseguida hemos trabajado pues hombro a hombro, sin colaboración de más nadie. Ya duplicamos o triplicamos, digámoslo así, las colmenas que nos dio el SENA. Estamos produciendo nuestra miel pura, una miel orgánica, sin aditivos, bien rotulada, bien empacada. Es un producto totalmente natural. Estamos en la vereda Chaparrito, es allí donde tenemos el apiario, en la finca San Sebastián, en el kilómetro 19. 317-4640-927. O en la calle Tercera, 15A33, Urbanización Santa Bárbara. Ahí nos pueden contactar o nos pueden adquirir nuestro producto. Dirige Miguel Matus. Al aire. Siguiendo con nuestro municipio de Arauca, se dio la muy buena noticia de la inauguración de la oficina de la Agencia Nacional de Tierras para Arauca. Lo que se busca es avanzar en los procesos de legalización y formalización de la tierra. Esto se da de acuerdo a un memorando de entendimiento que se había firmado con la gobernación, y gracias a la gestión de la parlamentaria Lina María Garrido y el gobernador encargado Willington Rodríguez, se dio apertura a esta oficina, como les dije, de la Agencia Nacional de Tierras. El mandatario agradeció el apoyo del director Gerardo Vega Medina, de la congresista y de los funcionarios del gobierno nacional, que permitió que dicha oficina sea una realidad para el departamento en tan corto tiempo, y donde se cuenta con más de 14 de los 20 funcionarios son araucanos, que estarán al servicio de nuestras comunidades para que esos procesos de legalización sean toda una realidad. Sobre este evento, sobre esta inauguración de esta oficina de la Agencia Nacional de Tierras, habló el gobernador encargado de Arauca, Willington Rodríguez. Fue una gestión que se hizo, que se vino avanzando de manera rápida, y que ya hoy contamos con 14 de los 20 funcionarios araucanos que van a estar al servicio de las comunidades de nuestros campesinos y campesinas en todo el departamento de Arauca, y ello va a permitir que esos procesos de legalización, de formalización, pues sean una realidad. Como bien lo decía el doctor Tony, una hectárea que se quede sin formalizar o sin legalizar será un propietario menos que puede existir en nuestro departamento, y eso no lo podemos permitir. El coordinador de las unidades de gestión territorial de la Agencia Nacional de Tierras, Tony Lozano Berrocal, señaló que la meta que se tiene es de 142.000 hectáreas en adjudicación y 39.000 hectáreas que están en proceso de formalización, para que todos los ciudadanos
que tienen dificultades para legalizar su tenencia puedan acceder y ser legítimos propietarios de los predios. Aquí está el profesional Tony Lozano, quien es el coordinador de la territorial de la Agencia Nacional de Tierras para Arauca. Funcionarios que prestarán sus servicios de manera gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas a través de la línea de WhatsApp. Puede también accederse a todos los servicios de la Agencia Nacional de Tierras a través del número 311-868-1902. Desde hoy, en nombre del señor presidente, de la señora vicepresidenta, de la ministra y del director de la Agencia Nacional de Tierras, estamos aquí haciendo este acto de instalación y que ojalá toda la ciudadanía pueda acceder a los servicios, que vengan, que hagan uso de esta oficina, que estén constantemente preguntando sobre todas las actuaciones administrativas, procesos y procedimientos que se adelantan. Esto beneficiará a campesinos, a comunidades étnicas, a toda la comunidad campesina del país que lo requiera. Fundamentalmente, la reforma rural integral, como objetivo del gobierno nacional, debe pasar por las mujeres en el Estado colombiano. Y eso se hace convirtiendo a las mujeres en verdaderas propietarias. Una de las personas que venía promoviendo la llegada ya física de la Agencia Nacional de Tierras al municipio de Arauca fue la representante Lina María Garrido de Cambio Radical. Ella habló referente a las gestiones que se vienen realizando para que cada vez se pueda acercar más el territorio nacional a nuestro departamento de Arauca. Seguimos trabajando, tocando las puertas para que la presencia institucional del gobierno nacional haga presencia con autonomía. Merecemos los araucanos, después de todo el aporte que hemos hecho a este país. Invitamos a todos los araucanos, a nuestros campesinos, a nuestras campesinas que hagan uso de esta oficina. Está para ustedes. Gracias a esas solicitudes y a esas necesidades, hoy hacen presencia profesionales que están en toda la disposición, que están las puertas abiertas para dar solución y respuestas a todas sus inquietudes, y que esperamos que esos resultados, que no son para la agencia, son para los araucanos, realmente redunden en oportunidades y en desarrollo que tanto necesita en esa construcción y en ese sueño que tenemos todos de lograr la paz total. Al aire. En Arauca se realizó esta semana la versión 17 de la sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra los Niños y las Niñas y Adolescentes. Esto fue liderado por la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Jenny de la Torre Córdoba. Estuvo de visita en Arauca, estuvo realizando esta actividad para que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente deba estar reclutado, sea reclutado por los grupos armados ilegales, porque según dijo la alta consejera presidencial, ellos son el eje estructural de la paz total. Aquí está la alta comisionada para los derechos humanos del gobierno del presidente Gustavo Petro, hablando de este importante evento que se realizó en la capital araucana. Los derechos humanos son una herramienta real del nuevo enfoque de lo que sería un país que está discutiendo cómo llegar a una paz total. Y Arauca hoy nos mostró en esta reunión de la CIPRUNA que se puede lograr sentarnos en cualquier comité, especialmente en ese alto comité de derechos humanos 24-25, llevando experiencias significativas como la de Arauca, un lugar, un territorio rico, que lo único que necesita es seguridad a partir del reconocimiento que los derechos humanos son la llave maestra para saltar a esa paz total. Gracias, Arauca, y de verdad que es para nosotros como Consejería justamente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para nosotros es un día histórico. Poder estar aquí con ustedes, gobernador, con su territorio, con los habitantes de este lugar, no hablando simplemente de derechos humanos, haciendo que los derechos humanos se coloquen en un caballo como este.
El evento contó con la participación de 21 entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización y Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Participó el gobernador de Arauca, Willington Benavides, el alcalde de los municipios de Arauca y Arauquita, así como los delegados de los municipios de Cravo Norte, Fortul, Saravena, Tame y Puerto Rondón, así también como invitados especiales delegados de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y los representantes de UNICEF, entre otras organizaciones. Ahí estaba entonces la alta consejera presidencial para los derechos humanos, visitó nuestro departamento de Arauca. Cada día, saben, es más frecuente la visita de altos funcionarios al departamento de Arauca, nuestra capital, y eso lo celebramos y esperamos que todas estas actividades que se estén realizando pues obviamente se traduzcan en acciones, no solamente en palabras sino en acciones que nos ayuden a mejorar nuestro territorio, que nos ayuden a salir adelante. Nosotros seguimos aquí en el programa Al Aire. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas virtuales, estamos en Facebook Al Aire Arauca. ¿Cómo amanece Colombia hoy? Al aire. Pues Colombia amanece con una muy buena noticia para nuestros habitantes del campo, para nuestros campesinos, nuestros cultivadores, toda la gente de las zonas rurales, porque el senador Alexander López del Pacto Histórico ha anunciado desde el Congreso de la República que fue aprobado en sexto debate el proyecto que reconoce al campesino como sujeto especial de derechos. Ha dicho el senador Alexander López, y ojo campesinos con esto, que el proyecto permite al campesinado hacer parte de los presupuestos generales de la nación y obtener garantías reales en materia de vivienda y educación. Ha dicho el senador desde el legislativo que el solo hecho de que sean reconocidos en la Constitución como objeto de derechos les va a permitir, primero, hacer parte del censo, ya que nunca fueron censados en Colombia, no hay registros en el DANE sobre el número de campesinos y sus deficiencias, es lo que ha dicho el senador Alexander López. Pues bien, el congresista recordó que los campesinos han sido las mayores víctimas del conflicto armado en Colombia y consideró que esa falta de reconocimiento ha impedido que puedan reclamar tierras y recibir indemnizaciones. Así que les cuento, fue aprobado en sexto debate, ya le falta muy poquito para terminar su trámite en el Congreso de la República y que los campesinos sean reconocidos como sujetos especiales de derechos. Pero ¿qué contiene esta iniciativa promovida por el senador Alexander López, también por la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano? Pues aquí lo explica el congresista del Pacto Histórico. Bueno, los campesinos, que son el 30% de la población colombiana, no hacían parte de nuestra constitución política, ni tampoco de las políticas públicas, ni de las garantías en general del gobierno nacional, gobierno departamental, municipal o distrital. Con este sexto debate en la plenaria del Senado, damos un paso muy grande a llevar al campesinado como sujeto de derechos en la constitución política. Eso va a permitir entonces que hagan parte de los presupuestos generales de la nación, que hagan parte con garantías reales en materia de educación, vivienda, salud, agua potable, igual que el pueblo colombiano en general. Así que aquí estamos generando justicia a un sector de la población que había sido desconocido históricamente en Colombia. En la práctica, ¿qué más implementa? ¿En qué se les va a beneficiar? El solo hecho de que sean reconocidos en la Constitución como sujetos de derechos les va a permitir primero hacer parte del censo. O sea, los campesinos nunca fueron censados en Colombia. O sea, no hay registros en el DANE del número de campesinos y sus deficiencias que han tenido. Los campesinos han sido las mayores víctimas del conflicto armado en Colombia y no son reconocidos como campesinos. Entonces, al momento de reclamar tierras, al momento de reclamar indemnizaciones como víctimas, al momento de conocer la verdad, no son reconocidos en su condición de campesinos. Pero además de eso, van a poder tener manejo con amparo constitucional de las semillas que el campesinado mismo produce en el país. No olvidemos que los TLCs le prohibió a los campesinos comercializar las semillas entre sí y de esta manera nosotros tenemos un problema casi que de seguridad alimentaria y eso es muy importante para el país.
Este proyecto de reforma constitucional es una deuda histórica con cerca de 13, 14 millones de colombianos y colombianas que son campesinos y que están en las zonas rurales y que son trabajadores del campo. Esta es una reforma que han venido luchando históricamente los mismos campesinos. En Colombia ellos han desarrollado marchas, han desarrollado acciones de tutela y han desarrollado toda una cantidad de acciones, tanto políticas y sociales, sin haber sido escuchados. De hecho, ellos trataron de participar en la constituyente del 91 y el número de firmas que presentaron fue rechazado en su momento por la registraduría. Ellos ni siquiera hicieron parte de la constitución del 91, o sea, no tuvieron ningún tipo de vocería. Pero además de eso, los campesinos hoy no participan en ninguna mesa porque no tienen ninguna representatividad legal, salvo las asociaciones que reclaman personería diríamos nosotros, de movimiento social. Así que hoy aquí estamos creando la estructura jurídica y constitucional para que el campesinado sea reconocido como sujeto de derechos. Senador, esto no es una deuda que se tenía desde el proceso de paz firmado con las FARC, esos temas se tocaron en la reforma agraria del punto agrario en La Habana. En el punto 1 del acuerdo de paz está el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, pero además la jurisdicción agraria también, que tiene que ver en su conjunto con los derechos que tienen los campesinos a la tierra, o sea, diríamos nosotros, su íntima relación con la tierra y con el tema agrícola y la producción de alimentos. Pero también hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional que le da, en ese sentido, la responsabilidad del Estado para que le garanticen los derechos al campesinado, pues como un actor válido en la sociedad colombiana. Al aire. ¿Cómo amanece Colombia hoy? Al aire. Colombia también amanece con una incertidumbre política, de eso quisiera hablarles y al inicio del programa les comenté un poco. Hay un conato de crisis en el gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron retirados de sus cargos varios ministros que estaban en el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura. Fueron, por instrucción del presidente Gustavo Petro, presentaron su renuncia y les fue aceptada. Hay cambio de gabinete ministerial. En tan solo 8 meses el presidente cambia más de la mitad de sus ministros. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Si ustedes en medio de sus ocupaciones, de su trabajo, pues no están tan pendientes algunos de las noticias que suceden y ven en los noticieros que aparece una cantidad de problemas políticos, de todo el mundo tirándole a todo el mundo, los partidos emberracados, el presidente Gustavo Petro trinando el Congreso, haciéndole contrapeso a las reformas, en fin, todo esto sucede porque en el Congreso inició el trámite de la reforma a la salud. Esta semana que pasa fue clave para la reforma a la salud presentada por el gobierno. Fue aprobado por la Cámara de Representantes la ponencia positiva de esta reforma, pero el presidente Gustavo Petro, bastante molesto con los partidos, dijo que se acababa la coalición de gobierno, que daba por terminada la coalición de gobierno que pues llevó al triunfo al presidente Gustavo Petro. ¿Qué dijo el presidente en Twitter? Ha manifestado el jefe de Estado en un corto mensaje, pero pues que causó un revuelo político. Dijo: la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. También ha dicho el presidente: a pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Eso lo trinó el presidente Gustavo Petro e inmediatamente le pidió la renuncia a todos sus ministros. No pasaron unas horas, al otro día, esto lo trinó muy tarde de la noche, el 25 de abril, al otro día citó a todo su gabinete ministerial y ahí fue donde se armó Troya. Ahí fue donde el presidente Gustavo Petro se reunió con ellos y emitieron un comunicado después de esa reunión.
Ricardo Bonilla será el nuevo ministro de Hacienda, Jennifer Mojica la nueva ministra de Agricultura, Luis Fernando Velasco será el ministro del Interior, Guillermo Alfonso Jaramillo será el ministro de Salud, Yesenia Olaya será la ministra de Ciencia, Mauricio Liscano será ministro de las TIC, William Camargo será ministro de Transporte, Carlos Ramón González será el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ese fue el comunicado. Acabó con el gabinete ministerial con el que inició hace 8 meses el presidente Gustavo Petro, y esto desató obviamente una lluvia de críticas porque pues mucha gente apoyaba al ministro Campo, quien era hasta hace pocos días el ministro de Salud, porque eso, dicen los expertos, le daba ciertas garantías a la economía y no generaba tanto temor en los mercados internacionales y en los mercados nacionales. Entonces, pues el presidente Gustavo Petro retiró a sus ministros y acabó con la coalición de gobierno. Eso fue el hecho político más importante de la semana que quería contarles a ustedes y pues hacerles un resumen. ¿Quién es uno de los personajes más importantes dentro de toda esta coalición de gobierno y uno de los que ayudó a crear esta coalición del pacto histórico? Pues es el presidente del Congreso, Roy Barreras. Inmediatamente se conocieron estas decisiones del presidente Gustavo Petro de acabar la coalición, es decir, de terminar su relación con el Partido Conservador, terminar su relación con el partido de la U. Todo esto hace que las reformas que se van a tramitar en el Congreso de la República pues pierdan un peso político y se pierdan votos, y en este momento pues el gobierno no tiene las mayorías en el Congreso de la República, y bueno, ahí le tocará al nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien reemplaza a Alfonso Prada, pues tomar las riendas de estas decisiones políticas y ver a ver cómo intenta concertar. Ya tendremos una declaración de él, pero quiero mostrarles la declaración del presidente del Congreso, Roy Barreras, hablando acerca de estas decisiones del presidente Gustavo Petro. Ha dicho él que hay que bajarle un poco a los ánimos, hay que tratar de buscar nuevos consensos con los partidos políticos, y que bueno, no está como muy bien visto acabar la coalición de gobierno, pero pues ya es una decisión del presidente Gustavo Petro, y dice Roy Barreras que va a intentar recomponer estas nuevas alianzas con los partidos para garantizar el avance de las políticas del gobierno y el avance de las reformas. Al aire. Lo primero que quiero compartir con los colombianos a través de ustedes es que cualquier gobierno en una sociedad democrática tiene que simbolizar la unidad nacional, no la división. Y que los gobiernos, para lograr el éxito en esa convocatoria nacional alrededor del cambio, tienen que poseer y transmitir estabilidad, con base en 2 pilares fundamentales, que son la gobernabilidad y la favorabilidad. Si los gobiernos deterioran esos 2 pilares, tienen muchas dificultades para lograr lo que el pueblo espera de ellos, que son reformas que les sirvan a todos. Lo segundo, como dije en el discurso de posesión del presidente Petro el 7 de agosto, es que gobernar es una obligación para los 50 millones de colombianos. Se gobierna para todos y para todas, y no para el sector que ganó. ¿Quiénes ganamos la elección? Ganamos una coalición que se denominó el Pacto Histórico. Una coalición que, quiero recordar, nos incluye a nosotros, es decir, a quienes tenemos ideas liberales, de centro, independientes. Recorrimos el país con el presidente Petro siendo candidato, enalborando las ideas de las libertades, las ideas liberales, de los derechos individuales, del libre mercado, de la propiedad privada, también de la libertad de cada individuo para asumir su destino. Esas banderas liberales ganaron la elección. No ganó la elección un sector radical, ganó la elección una coalición moderada. Y ese es el segundo llamado ferviente, humilde, respetuoso. Moderación para todos. Moderación en el gobierno es un mensaje a la moderación de todos. La moderación nuestra, la moderación también de la oposición, la moderación del gobierno, porque los cambios son las reformas. El pueblo colombiano lo que requiere son soluciones y no polarización. Y las soluciones se construyen en este recinto del Congreso. El Congreso de Colombia fue elegido por más de 20 millones de colombianos. Y en el Congreso están todos. Están los campesinos, los indígenas, los afros, las mujeres, los jóvenes, los independientes, los amarillos, los rojos, los azules, los verdes. En el Congreso está Colombia representada, porque esa es la democracia. Pongo un ejemplo. La reforma a la salud ha sido quizá el
punto más álgido de esta discusión y pareciera que todas las reformas necesarias, muchas de ellas, se concentran solo en el futuro de esta reforma. Pues bien, después de 3 meses de discusiones, más bien estériles, en las que no se llegó a ningún consenso afuera en las calles, apenas en una semana se dio un primer paso positivo el día de ayer y se aprobó la proposición para abrir el debate de la reforma. Ese es el camino correcto. Yo todavía confío en que, acompañando el noble propósito del presidente Petro de hacer el cambio, el Congreso en estas escasas 8 semanas, acompañado por el gobierno, pueda hacer las reformas mejores posibles, que pueda hacer las reformas que impliquen transición. La transición es la clave. No se pueden hacer fracturas ni rupturas abruptas. Tampoco se puede hacer un llamado a la polarización o a la confrontación social. De nada le sirve a los colombianos, a los desempleados, a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a las madres cabeza de hogar, más violencia, inseguridad en las calles, bloqueos. Eso no soluciona nada. La solución son las reformas que permitan empleos más dignos, que permitan a los campesinos que les compren sus productos, que permitan viviendas rurales, que permitan que los adultos mayores tengan un mínimo vital pensional, que la reforma pensional, que ha avanzado mucho en un sistema de pilares, pueda salir adelante. Hago un llamado también a mis colegas senadores y representantes para sortear esta crisis que es inédita con la mayor tranquilidad posible. No había ocurrido, en lo que a mi memoria atañe, que un gobierno tan joven, en apenas 8 meses, declare la muerte de una coalición de gobierno que mucho trabajo costó construir. Yo confío en que pueda recuperarse un sentido de unidad alrededor de las instituciones. Cuando hay momentos de crisis, lo que debemos hacer los colombianos y las colombianas es aferrarnos a las instituciones públicas y privadas, la Junta del Banco de la República, la Corte Constitucional, las Cortes en general, el Congreso, los medios de comunicación, que también son instituciones, los gremios, porque Colombia somos todos. No hay amigos y enemigos del cambio. Lo que hay es una diferencia en el método. El cambio se impone o se construye. Gobernar es construir consensos. Es lo que hay que hacer, y tengo el propósito de acompañar el noble deseo del presidente Petro de hacer cambios en el marco de las instituciones. El presidente Petro contará conmigo siempre en el marco de las instituciones para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclama. Soluciones y no polarización, estigmatización. Moderación es el llamado que hago desde la presidencia del Congreso hasta ahora. Al aire. El presidente del Congreso, Roy Barreras, hablando de la decisión del presidente Gustavo Petro de terminar con la coalición de gobierno, una decisión política bastante avesada, y bueno, ya esperaremos a ver cómo continúa la próxima semana este agite político y cómo se van a llevar a cabo las votaciones de las diferentes reformas que está tramitando el gobierno. No tiene las mayorías en el Congreso debido a que perdió ese apoyo de algunos partidos importantes que conformaban la coalición de gobierno. Uno de los que habló frente a este tema y a quien le va a tocar la ardua tarea de recomponer todos esos apoyos políticos en el Congreso, pues es el ministro de la Política, el que reemplazó a Alfonso Prada, el doctor Luis Fernando Velasco. Aquí habla Luis Fernando Velasco acerca de las tareas que va a emprender ahora en su nuevo cargo. Bienvenidos. Tareas centrales que tenemos que arrancar en el gobierno nacional. Primero, evidentemente, este es un gobierno que le apuesta al cambio y que de alguna manera es gobierno porque la sociedad y sectores muy amplios de la sociedad, jóvenes, sectores excluidos, querían que se reformaran muchas cosas que ellos sentían que no estaban funcionando. Y por ello es que nosotros llegamos al Congreso a presentarle al Congreso y al país una serie de propuestas de reformas en temas de atención social centrales como son la salud, educación, reforma laboral, que son temas de todos los días de los ciudadanos, y por eso no renunciamos a la posibilidad no solo de hacer el debate en el Congreso, sino hacer la pedagogía en la calle, que es de alguna manera lo que hace el presidente. Un presidente en un país como Colombia, para poder gobernar bien, tiene que liderar. Colombia es muy difícil creer que uno gobierna mandando, no, uno gobierna liderando, y liderando es convenciendo a los ciudadanos que las políticas que uno defiende son las necesarias para que esa fuerza social ayude a sacarlas adelante. En el Congreso vamos a seguir hablando.
Probablemente se han roto algunos puentes con los directores de los partidos, pero nosotros tenemos la obligación y el derecho de hablar con quienes representan ciudadanos, representantes y senadores, para mantener nuestra defensa de los programas, de las leyes que hemos presentado, y eso lo vamos a seguir haciendo. Ya ha comenzado a tener unos resultados interesantes. Cuando la bancada liberal de Cámara, que es la más numerosa, se reúne con el gobierno y le dice: queremos mantener el contacto, queremos acompañar acciones de reforma de este gobierno, pues de alguna manera nuestro mensaje ha impactado en unos aliados que son claves, y con ellos y con quien quiera hablar con nosotros lo seguiremos haciendo, seguiremos debatiendo y seguiremos construyendo. Lo otro es que este es un país donde hay una gran efervescencia social, es un país en donde el Estado a veces es muy lento para responder y los ciudadanos acuden a acciones para hacerse sentir. Bueno, una política preventiva, tratar de que el ciudadano no tenga que tener vías de hecho, que en la medida que no sean violentas, pues tenemos que respetarlas para hablar con el gobierno, o sea, y que cuando hablemos con los ciudadanos les demos respuestas de verdad, pero respuestas en las cuales podamos cumplir, no simplemente queramos salir de un problema ofreciendo lo que no podemos hacer. Entonces el ministerio articulará con todo el gobierno este tipo de acciones, y hay muchísimas tareas más, la de construcción de aliados para que las políticas del gobierno lleguen hasta el más lejano de los territorios, que ese programa de vías que podemos hacer con las juntas de acción comunal se hagan con las mismas juntas, en donde las mismas juntas prioricen. Es de alguna manera empoderar al ciudadano para que no solo participe electoralmente para elegir un gobierno, sino que el ciudadano sea tenido en cuenta en los 4 años para también gobernar. Esas son, digamos, algunas de las prioridades con las que llegamos y que el presidente me ha pedido que tenga especial atención. Es evidente que este gobierno tiene como elemento esencial que logró que la sociedad entendiera que si nosotros ganábamos íbamos a hacer unos cambios en el modelo de atención en salud, unos cambios en las pensiones. Nosotros salimos a decirle que una reforma pensional no es para quitarle o ponerle unos pesos más, unos pesos menos a los pocos colombianos que se pensionan, sino a ver cómo le llegamos a los millones que no se pensionan. Les doy una cifra para que ustedes entiendan el drama. En Colombia los campesinos ni siquiera un 5% se pensionan. Es una cosa loca. Entonces, ¿cómo atender eso? Entonces, nosotros seguiremos hablando con el Congreso y con todos los sectores. Pero es evidente que con algunos dirigentes de los partidos la conversación no ha sido fácil, y como la conversación no ha sido fácil, dejamos la puerta abierta, pero no renunciamos a hablar con todos los congresistas. De hecho, ya tenemos unos resultados. Los liberales en Cámara y muy seguramente en Senado en los próximos días han demostrado que mayoritariamente quieren acompañar las decisiones, a pesar que el director del partido no quiere acompañarla. Entonces vamos a hablar con quien quieran acompañarnos. Dirige Miguel Matus, Al Aire. No la tiene fácil el gobierno nacional para recomponer todo esto que ha pasado en los últimos días. Se rompió la coalición de gobierno, es decir, se rompió relaciones con los partidos políticos, con el Partido Liberal. César Gaviria le ordenó a sus representantes y senadores quedarse aparte de esta reforma a la salud principalmente. El partido de la U con Dilian Francisca Toro también se aparta de la reforma a la salud, y el Partido Conservador también se aparta de apoyar esta reforma. Acusan a la saliente ministra de Salud, Carolina Corcho, de no haber tenido un diálogo fluido con los partidos, de ser intransigente, dicen algunos congresistas, de incluso haberse reunido con ellos y no haberlos tenido en cuenta en la redacción
de esta reforma a la salud, la critican, no la avalan. Entonces pues vamos a ver qué pasa esta semana en el Congreso de la República, esta semana que viene. Vamos a ver cómo se recompone todos estos temas políticos, porque el presidente acabó la coalición, hubo cambio de gabinete y bueno, ya sabremos a ver esta semana qué es lo que va a pasar en materia política. Este era a grandes rasgos un resumen de lo que ha sido el panorama nacional político después de las decisiones que tomó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Avanzamos aquí en el programa Al Aire. Dirige Miguel Matus. Al Aire. Al inicio del programa les comentaba acerca del lanzamiento que hizo el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa, del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que dio a conocer la nueva política de seguridad que va a implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Han dicho que la nueva política de seguridad se apoya en el concepto de seguridad humana, concebida, dicen ellos, para proteger a las personas, la naturaleza, resaltando las libertades de todos los colombianos. La política de seguridad contó con la participación de amplios sectores de la sociedad civil, como comunidades étnico-territoriales, plataformas de derechos humanos, comunidades LGBTI, organizaciones de jóvenes, organizaciones ambientales, Comisión Nacional de Garantías. Bueno, todo el mundo pudo participar, incluso hasta las autoridades eclesiásticas, el Consejo Gremial, la Mesa Humanitaria. Bueno, muchas organizaciones participaron, dice el ministro de Defensa, en la construcción de lo que va a ser la nueva política de seguridad que va a implementar durante estos años de gobierno el presidente Gustavo Petro. Han sido 4 grandes pilares que ha manifestado el gobierno. Uno de ellos es promover las condiciones de seguridad para la vida integral personal y el patrimonio de los colombianos. Otra tiene que ver también con contener la deforestación, tiene que ver también con la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales organizadas. Dice también que van a salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional. Y pues el ministro de Defensa hizo un gran balance con todas las fuerzas militares y de policía y algunos sectores del gobierno. Presentó esta política de seguridad, que la llamó política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. La explicó y habló el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para darle claridad a los colombianos de lo que va a ser esta nueva política de seguridad. Escuchemos al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Se definieron 4 objetivos específicos: proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, contener la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad, salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional, fortalecer a la fuerza pública en su talento humano, su legitimidad y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios. 4 objetivos específicos y 20 estrategias para alcanzarlos, cada una de las cuales desarrolla líneas de acción que marcan además la ruta. Digo, a pesar de lo extenso, mencionar rápidamente estas líneas estratégicas que en cada uno de los objetivos específicos se establecen. En cuanto al primero de los objetivos, que es, en resumen, la protección de la vida, las estrategias dirigidas a aportar a la paz total, desarticular las organizaciones armadas ilegales, priorizar el territorio, abordar el problema mundial de las drogas, avanzar en la seguridad urbana, avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio, fortalecer la seguridad de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. En cuanto al medio ambiente, en esta contención como objetivo específico de la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad, 3 estrategias
Justamente, proteger y preservar la biodiversidad, contribuir a la gestión del cambio climático y proteger el medio ambiente, y luchar contra la explotación ilícita de yacimientos minerales. Y el tercer objetivo, vinculado con la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional y el orden constitucional, 5 estrategias: defender integralmente el territorio, impulsar una agenda internacional del sector de seguridad y defensa, formular una ley de defensa y seguridad fronteriza, formular una ley de seguridad y defensa nacional, proteger la infraestructura estratégica crítica. Y del cuarto objetivo específico, en cuanto al fortalecimiento a la fuerza pública en su talento humano, su legitimidad, integridad, transparencia, derechos humanos, género y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios. Igualmente, 5 estrategias: fortalecer el talento humano, fortalecer la legitimidad de la fuerza pública, avanzar en el fortalecimiento de la Policía Nacional a través del proceso de transformación policial más humana, apoyar el proceso de transformación de los territorios, gestionar el riesgo de desastres. El ministro Iván Velázquez hablando de la nueva política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que va a implementar el gobierno nacional. En medio de estas discusiones, de esta charla, de esta socialización, de esta nueva política de seguridad, se encontraron 5 fenómenos generadores de una nueva dinámica de seguridad en el país. Otros que tienen que ver con el incremento de la violencia y que están en el centro de atención. Uno de ellos es la mutación de organizaciones criminales luego de la firma de la paz del gobierno del presidente Santos con las FARC, esto que se firmó allá en La Habana. Ha dicho el ministro de Defensa que esto ha generado nuevas violencias y una mutación de las violencias en el país. Se encontraron 5 fenómenos que caracterizan el panorama actual de la seguridad y defensa en el país. En primer lugar, la mutación del conflicto que se produjo a partir del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en particular por la falta de copamiento territorial del Estado en las zonas de presencia de esta extinta guerrilla. En segundo lugar, dada esta mutación del panorama de seguridad, la situación humanitaria de entornos rurales y centros poblados alejados del centro del país, donde operaban estas antiguas FARC-EP, se deterioraron al vivir una disputa constante por parte de diferentes grupos multicrimen y grupos armados organizados que quieren hacerse a su control, lo que se ha traducido en su expansión y un aumento en el número de eventos y víctimas de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento de menores, etc. En tercer lugar, en los entornos urbanos, el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diferentes modalidades son preocupaciones frecuentes de la ciudadanía, las cuales se ven atravesadas y alimentadas por violencias estructurales que también experimentan de forma exacerbada algunos grupos poblacionales, como los jóvenes de escasos recursos, entre las que se encuentran la exclusión, la estigmatización y la ausencia de oportunidades. Y a esto se suman las fallas en la articulación entre entidades estatales involucradas en la implementación de políticas de seguridad ciudadana integrales que impactan la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones del sector de seguridad y defensa. En cuarto lugar, encontramos que en el país persisten afectaciones por parte de actores ilegales contra el medio ambiente, tales como la deforestación, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal, el tráfico ilegal de fauna y flora, entre otros delitos que afectan los ecosistemas del país, sus especies y el bienestar de las generaciones futuras. En quinto lugar, se hizo evidente la obsolescencia de algunas capacidades del sector de seguridad y defensa para la protección de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, que dada nuestra posición estratégica deben mantenerse vigentes, así como una ampliación a nivel mundial del concepto de soberanía que nos obliga a actualizarnos
para la defensa del ciberespacio, cada vez más vital en la vida de los ciudadanos y sus instituciones. Mientras se construía la política, pusimos en marcha una estrategia militar y policial que destacaba el fortalecimiento de la inteligencia y su vinculación estrecha con la investigación judicial. Así, en el 2022, la Policía Nacional llevó adelante el Plan San Pedro Claver y las fuerzas militares el Plan Perseo. Y en la medida en que avanzábamos en la formulación de la política, las fuerzas militares diseñaron el Plan Ayacucho y la Policía Nacional el Plan San Mateo, que orientarán el accionar de las Fuerzas Armadas durante estos años y que se encuentran plenamente ajustados a las políticas de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. El objetivo general de la política es proteger la vida de todas y todos los habitantes del país mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, recuperando el control del territorio para liberar a la sociedad de las violencias. Una de las aclaraciones más importantes que hizo el ministro de Defensa Iván Velázquez en medio de la socialización de esta nueva política de seguridad en el gobierno del presidente Gustavo Petro fue aclararle a los colombianos en una extensa explicación, hablando de que el gobierno no está facilitándole las cosas a los narcotraficantes, que el gobierno no está permitiendo el uso y el abuso de narcóticos en el país, que los va a combatir, que ha sido la instrucción que ha dado el presidente Gustavo Petro a la cúpula militar y de policía y también al ministro de Defensa para que se ataque contundentemente toda la cadena de las drogas ilícitas, toda la cadena del narcotráfico, y fue enfático en decir que esta política de seguridad nacional lo que busca es principalmente atacar a las cabezas del narcotráfico, no atacar al campesino que cultiva, sino empezar a atacar directamente los laboratorios, los jefes de estos carteles nacionales e internacionales, y hacer interdicción. ¿Qué es la interdicción? Es tratar de interceptar esos cargamentos de cocaína para decomisarlos. El ministro de Defensa aclaró este tema, aclaró a los críticos que han manifestado que el gobierno ha sido benévolo y pretende ser benévolo con el narcotráfico, y aquí está el ministro de Defensa explicando todo lo contrario. Que en el centro de todas nuestras violencias se encuentra el narcotráfico. Cuando algunos malintencionadamente afirman que Colombia se está entregando al narcotráfico, que los proyectos de ley que se presentan al Congreso, bien de sometimiento, inclusive el de humanización, implican cederle el país a los narcotraficantes. La realidad es que desde el primer día de gobierno y desde las primeras conversaciones con las cúpulas militares y de policía, la instrucción presidencial fue atacar con todo vigor, con todas las capacidades, el narcotráfico, solo que reorientando la acción para buscar mayor eficacia, para lograr resultados efectivos, y no simplemente para llenar estadísticas, porque lo que se pretende es afectar el fenómeno. Y entonces la instrucción presidencial indica que no es afectando a los campesinos cultivadores de coca como se logra acabar con esta tragedia que ha sido para Colombia y para la humanidad, y que hay que dirigir la acción contra los dueños del negocio,
2 millones de hectáreas erradicadas con glifosato en los primeros 22 años de este siglo. Más de 1 millón de hectáreas erradicadas manualmente en los primeros 22 años de este siglo. Y no ha habido una contención efectiva al narcotráfico. Entonces, lo que hemos recibido como disposición en esta nueva política de drogas y que queda además plasmada en garantías para la vida y la paz, nuestra política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, es que tenemos que fortalecer los ataques, fortalecer nuestra acción contra la producción en 2 aspectos fundamentales. Uno relacionado con la incautación de los insumos, y en eso esta fuerza pública ha logrado, en incautación de insumos, triplicar resultados de años anteriores, porque así se dificulta la producción, pero que los insumos llegan a los laboratorios. Entonces la disposición es incrementar la ubicación, identificación y destrucción de estos laboratorios. Y decimos especial, pero no exclusivamente, laboratorio de cocaína, porque representa ya un avance, un estado superior en ese proceso de la droga. Y entonces se ha incrementado justamente la destrucción de laboratorios de cocaína, como también los laboratorios de pasta básica de coca. Un segundo aspecto, la incautación de droga. ¿Cómo lograr incrementar esta incautación que las Fuerzas Armadas fijaron como meta para este año en 832 toneladas de cocaína? ¿Cómo lograr ese incremento en la incautación? Perfeccionando las labores de inteligencia, incrementando las capacidades materiales, equipo para las fuerzas. Lo que hemos encontrado en cuanto a las capacidades reales, concretas, para producir esta interdicción, no es de ninguna manera satisfactorio. Amplias regiones del país, tantas decenas, centenares de ríos utilizados como autopistas por los narcotraficantes, con una disminuida capacidad de nuestra Armada, particularmente de la Policía Nacional. Y entonces lo que hemos planteado, y para poder cumplir este objetivo, esta meta que en realidad es ambiciosa de las 832 toneladas de cocaína, vamos al fortalecimiento de esas capacidades técnicas y materiales de nuestras Fuerzas Armadas, en elementos tan simples aparentemente, pero que no han tenido el suficiente desarrollo como poder establecer efectivamente en la realidad el control de ríos y mares. Y en eso estamos identificados absolutamente con el almirante Cubides y con los análisis que ha hecho respecto de los requerimientos para el incremento de estas capacidades. Y le hemos dicho también a la cooperación internacional que está interesada en que no salga la droga de Colombia, como estamos nosotros interesados en acabar con estos narcotraficantes. Le hemos dicho que necesitamos mayor capacidad material, porque la capacidad humana, la experiencia, la tienen de sobra nuestros hombres y mujeres en el país. Y finalmente, si en todo caso se logra comercializar la droga, el tercer componente de la política es afectar las finanzas criminales. Desde el principio del mandato del presidente Petro, en el
primer Consejo de Seguridad Nacional fijó para la inteligencia, en el plan de inteligencia, una directriz muy clara: la afectación de las finanzas criminales como un objetivo de la inteligencia, de todas las inteligencias, de toda la comunidad de inteligencia en el país. Y en eso entonces, en ese conjunto de actividades que afectan la producción, la comercialización, la obtención de riquezas, el incremento patrimonial, pensamos que, dirigida con toda contundencia la acción respecto de esos tres objetivos, vamos a lograr afectar de manera contundente las economías ilegales, que no es otra cosa que afectar las organizaciones armadas ilegales en un propósito que igualmente está dentro de esta política, que es la desarticulación, el desmantelamiento de las organizaciones criminales, porque también hemos dicho, hay una oferta de paz, pero hay una voluntad, una acción, una decisión, un compromiso de nuestras Fuerzas Armadas, porque quien no quiera negociar, quien no quiera someterse, será derrotado también, o militarmente o financieramente, pero no toleramos la criminalidad organizada que pretende apoderarse del país. Al aire. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, hablando sobre esta nueva política de seguridad, es la hoja de ruta en materia de lucha contra la criminalidad que va a implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y luego de esa intervención y esa larga explicación del ministro de Defensa de lo que contiene esta política de seguridad, habló en una rueda de prensa el mayor general Elder Fernán Giraldo Bonilla. Él es el comandante de las fuerzas militares de nuestro país. Explicó que este plan de seguridad está articulado con el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro y que los operativos contra las fuerzas oscuras, la criminalidad, los grupos armados ilegales van a continuar por parte de la fuerza pública y que dentro de los puntos que tienen para el combate de esta criminalidad, ha dicho el mayor general Elder Fernán Giraldo, es también buscar la gobernabilidad del presidente de la República. Esto dijo el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Las políticas de seguridad y defensa y convivencia ciudadana están totalmente articuladas estratégicamente a las políticas del gobierno nacional, a nuestra constitución política colombiana, al Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, a lo que nosotros denominamos el Plan Conjunto Estratégico Ayacucho, que es el faro para el desarrollo de las operaciones militares durante el presente cuatrenio. Hablar de los objetivos que impone estas políticas de seguridad y defensa nacional están totalmente transversalizados a los objetivos establecidos en el Plan Ayacucho. Recordamos esos objetivos que tienen que ver en ese primer objetivo estratégico de protección a la población civil, es decir, a la vida. Como segundo objetivo, llevar a cabo el desarrollo de operaciones contra aquellas amenazas persistentes que quieran causar daño a nuestra sociedad, a la propiedad pública, a la propiedad privada. Ahí estarán las fuerzas militares a través de las operaciones de acción decisiva para contribuir, para contrarrestar este tipo de amenazas. Como tercer objetivo tenemos el de garantizar la gobernabilidad y es a través de estas acciones que ayudan al logro del cumplimiento de estos planes políticos de nuestros gobernantes regionales y locales. Y como cuarto objetivo estratégico está el fortalecimiento de las fuerzas militares.
Es decir, que vemos que hay una total transversalización con este plan tan importante como son las políticas de seguridad y el plan militar Ayacucho. Igualmente, este es el producto de un esfuerzo continuo, de un esfuerzo encaminado a esa interacción, a esa simbiosis entre la población civil y el estamento militar y policial. Esperamos que a través del cumplimiento de estas políticas, de estos planes, podamos hacer una mejor patria para construir un mejor mañana para todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Al aire. Estamos en el programa Al Aire Arauca, transmitimos desde Capital Estéreo 107.3 FM y lo hacemos también a través de nuestras emisoras comunitarias y de las plataformas virtuales que se convirtieron en una alianza informativa con este programa de noticias, de opinión, de análisis y de entrevista, como lo son el canal CNC Noticias La Lupa Araucana y también nos retransmite Arauca Noticias. Quiero comentarles acerca de una importante visita que sucedió en nuestro país, más exactamente en la capital de la República, en Bogotá. El ministro de Relaciones Exteriores colombiano, es decir, el canciller Álvaro Leiva, se reunió con el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell. Vino a Colombia, estuvo revisando los alcances de esta cooperación que tenemos en nuestro país con la Unión Europea. Se reunió con el canciller, se reunió con la población migrante venezolana y reafirmó su compromiso con el apoyo que ha dado la Unión Europea a la búsqueda de la paz en nuestro territorio. Sobre esta visita y al término de esa reunión en el Palacio de la Cancillería en Bogotá, habló el representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Esta es para mí una gran ocasión para dirigirme también a los colombianos, para decirle que la Unión Europea y Colombia debemos seguir profundizando en nuestra relación bilateral, que tiene que concebirse como una relación estratégica de largo alcance. Y en este contexto, con el ministro, con el canciller, hemos reafirmado nuestro compromiso de elevar nuestras relaciones y de concluir un acuerdo de asociación y de cooperación que complemente el acuerdo comercial que ya tenemos, pero que necesita ser modernizado. Hace años las exportaciones de Colombia a Europa eran básicamente energéticas. Hoy sectores económicos como la agricultura tienen un papel mucho más importante. Hay que poner al día este acuerdo y adaptarlo al desarrollo económico que ha tenido Colombia en los últimos años. Usted, canciller, ha mencionado el proceso de paz y permítanme hacer una referencia clara al proceso de paz que está en el centro de nuestras relaciones con Colombia. Sabemos cuán largo ha sido este conflicto, que ha afectado ya a 3 generaciones de colombianos y colombianas. He tenido ocasión de reunirme con el alto comisionado para la paz, el señor Danilo Rueda, con representantes afroindígenas, con mujeres, con jóvenes, con la Iglesia, con víctimas y con líderes que quieren cambio y trabajan hacia una paz total, hacia una paz integral, que es el objetivo del presidente Petro. Canciller, tú sabes que la Unión Europea ha estado al lado de Colombia durante muchos años apoyando el proceso de paz y lo seguiremos haciendo. Sabemos que es una tarea titánica y que para tener éxito Colombia va a necesitar primero estar unida en un propósito común y después contar con el apoyo de la comunidad internacional. Y en nuestro encuentro he asegurado al canciller y a todos mis interlocutores del compromiso de la Unión Europea para apoyar a Colombia en hacer la paz total una total realidad.
Vamos a acompañar las negociaciones del Gobierno con el Estado Mayor Central, así como los procesos de paz urbana, empezando, para ser concretos, en Quibdó y Buenaventura. El enviado especial de la Unión Europea para los procesos de paz en Colombia, el señor Gilmore, llegará al país en mayo y en junio llegará una misión de seguimiento de alto nivel para trabajar en un posible paquete financiero de apoyo a la paz. Sobre el acuerdo comercial, he dicho antes, tenemos que modernizarlo. Hacemos una valoración positiva de su funcionamiento. Durante esta visita he podido anunciar nuevos programas de cooperación con Colombia en paz, fundamental, en deforestación, lucha contra la deforestación, en los derechos de la mujer o en el apoyo a los migrantes. Y quiero agradecer a Colombia el enorme esfuerzo que ha hecho en recibir a los inmigrantes de Venezuela. También trabajaremos en aumentar nuestra cooperación en la transición digital, que es un gran objetivo de este Gobierno, para llegar a conectar el 85% de la población. Actualmente solo es el 50% y creemos que nuestro Global Gateway, el instrumento que tenemos para fomentar la inversión y la cooperación, puede tener un papel muy importante en ello. Escuchaban ustedes al representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell. A su turno, después de esta intervención, habló el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el canciller Álvaro Leiva. Habló sobre su encuentro con este alto funcionario del viejo continente, agradeció el apoyo y lo calificó de valioso, el apoyo al proceso de paz, a la búsqueda de la paz total y agradeció, por supuesto, también lo que anunció el señor Borrell, el delegado de la Unión Europea. Dijo que anunció que se van a destinar 10 millones de euros para la integración socioeconómica de la población migrante venezolana, 10.5 millones de euros para la lucha contra la deforestación, 2 millones de euros para el sistema judicial colombiano y finalmente 3.8 millones de euros para la lucha contra la violencia de género. Estos eran los detalles de este importante encuentro, una reunión entre el canciller colombiano Álvaro Leiva y el representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell, el europeo Josep Borrell. Al aire. Tengo que reconocer que el papel de la Unión Europea en lo que ha sido el proceso de paz, todo lo que es la implementación desde su inicio, ha sido muy pero muy valiosa. Y naturalmente, pues aspiramos a que se siga vinculada a este proceso de paz. Ellos la Unión Europea, los países, todos puesto su grano de arena a través de un fondo común que ha sido enormemente eficaz. Y hay otros temas que tocan con el mismo proceso y la implementación y que requieren dineros, inversiones. También tocamos ese asunto que para nosotros, para el presidente Petro, es trascendental. Y los nuevos temas, los que ustedes han visto en estos días, tema de Venezuela, tema de migración, el tema del calentamiento del planeta. El presidente Petro, naturalmente, con ese liderazgo que ha demostrado y su capacidad de convocatoria, pues va a estar unido a los esfuerzos de la Unión Europea para concitar y provocar unas soluciones que yo creo que van a ser de la mayor importancia. Al aire.
Nosotros seguimos en el programa Al Aire, vamos hasta las 11 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestras plataformas virtuales. Miguel Matus, quien les habla, quien les trae toda esta información para que usted esté al tanto de los hechos más importantes que han sucedido en los últimos días. Gracias a nuestras plataformas virtuales que nos retransmiten, por supuesto, nuestra alianza informativa Al Aire Arauca, ahí estamos en Facebook. Por supuesto, también lo hace el canal CNC, lo hace Arauca Noticias y la plataforma virtual de noticias La Lupa Araucana. Seguimos aquí en el programa Al Aire con más información. Vamos hasta las 11 de la mañana. Araucanidad al aire. Bueno, y para despedir nuestro programa de hoy sábado, quisimos traer un amigo de la casa, un compañero de muchas batallas, un hombre que es amante del llano, un hombre que se ha esforzado en emprender, en salir adelante, un hombre que sabe mucho de caballos. Él se llama Freddy Martínez, le decimos cariñosamente Cascabel, y está haciendo un evento más, porque él ha hecho muchos eventos en el departamento de Arauca y también fuera de nuestro departamento, pero uno que particularmente le va a gustar mucho a las mujeres llaneras, a las mujeres araucanas. Se va a desarrollar una cabalgata, vaquería, se van a hacer una cantidad de eventos en honor a la mujer araucana. Quisiera preguntarle a Freddy, con los muy buenos días, bienvenido al aire, Freddy, ¿de qué se tratan estas actividades que se van a realizar el próximo mes? Hola Miguel, muy buenos días. De verdad que darle los agradecimientos por abrirme las puertas en el programa Al Aire. Sí, este año tenemos la segunda versión del Festival de Vaquería, es el segundo Festival de Vaquería, Arauca, la Tierra del Joropo, este año en su segunda versión, en honor a la mujer araucana. Vamos a estar realizando este gran evento que trae todo lo que tiene que ver con la cultura llanera, todo realizado con el trabajo de llano, y este año tenemos muchas actividades, pero sin duda con la que vamos a abrir, la que vamos a inaugurar el evento es con una hermosa cabalgata femenina, por primera vez en Arauca, una cabalgata femenina. ¿Cómo se llama el evento y en dónde se va a realizar? ¿Qué días? ¿Qué fecha? Haga la invitación. El evento se llama Segundo Festival de Vaquería, Arauca, la Tierra del Joropo. Se va a realizar los días 19, 20 y 21 de mayo. Esto se va a realizar en el Centro Recreacional Hacienda Santa Bárbara a partir de las 9 de la mañana. Bueno, aquí veo el afiche promocional, lugar Hacienda Santa Bárbara, 19, 20 y 21 de mayo del 2023, ya muy pronto, el otro mes. Segundo Festival de Vaquería Arauca, la Tierra del Joropo, en honor a la mujer araucana. Veo que va a haber cabalgata, varas y barriles, vaquería, rescate del indio, trabajo de llano femenino, aparte y encierro de ganado. Bueno, ahí nos vamos a deleitar con todas esas destrezas de nuestras mujeres araucanas, ¿no, Freddy? Sí, Miguel, como lo decía usted, todas estas actividades reunidas en un solo evento. Vamos a tener varias delegaciones del departamento del Meta, vamos a tener delegaciones del departamento del Casanare, delegación de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Van a ser muchos los invitados a este evento. El tema de vaquería, ¿qué incluye? ¿Qué actividades pueden realizar las personas que vayan? Este festival de vaquería inicia con el trabajo de llano femenino. Vamos a tener las parejas de mujeres enlazando ganado, derribándolo, tumbándolo, y para el domingo, que es la gran final del trabajo de llano femenino, será con el correteo de gallinas. Serán por las parejas que agarren las gallinas en el menor tiempo, serán las ganadoras. También tendremos lo que es la vaquería, el lazo de a caballo, una tradición llanera, ese trabajo diario que hace el llanero en la finca. Ya hoy lleva unos escenarios deportivos. Contamos también con el aparte y encierro de ganado, la competencia de varas y estacas. Vamos a tener todas las categorías femeninas, infantiles, masculinas, todas las categorías en este unido. Bueno, hablamos con Freddy Martínez, le decimos cariñosamente Cascabel. Ya saben, 19, 20 y 21 de mayo va a haber el Festival de Vaquería aquí en nuestra tierra araucana. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres, Freddy?
Miguel, hacemos este evento este año en honor a la mujer araucana porque cuando iniciamos con todo este tema de impulsar la vaquería, de los eventos de vaquería, empezamos a notar que las mujeres fueron resaltando, fueron participando, vieron en estos eventos un espacio más para ellas, y este año en la segunda versión el festival quiere hacer honor a la mujer araucana por demostrar su destreza de a caballo, por demostrar su belleza. Dentro de este lugar, que es un lugar muy bonito, la Hacienda Santa Bárbara, ahí en Arauca, ¿qué podemos encontrar? Podemos ir desde tempranas horas, podemos almorzar allá, podemos pasar una tarde, va a haber de pronto artistas. ¿Qué actividades en el marco de este festival de vaquería podemos encontrar? Miguel, los horarios de inicio en este festival van a ser a partir de las 9 de la mañana. Vamos a encontrar comida gastronómica allá, toda la comida autóctona del llano. Vamos a tener bebidas heladas, y el gran domingo, que es la final de todas las actividades, cerraremos con un gran parrando llanero con artistas locales y un artista del Casanare. ¿Artistas araucanos van a estar? Sí, vamos a tener artistas araucanos. Bueno, pues Freddy, nos alegra mucho que se haga este tipo de actividades en Arauca, porque de cierta manera pues necesitamos espacios de recreación, espacios de esparcimiento, y qué mejor que hacer este homenaje a la mujer araucana, pero sobre todo a la mujer llanera. Ya saben ustedes entonces, para que se programen, apunten ahí, 19, 20 y 21 de mayo, segundo Festival de Vaquería Arauca, la Tierra del Joropo, en honor a la mujer araucana. Freddy, le dejo los micrófonos para que usted haga cordialmente la invitación. Bueno, Miguel, de verdad que muchas gracias, extenderles esta cordial invitación a toda la gente que nos ve, para hacerle la invitación el día 19, 20 y 21, los esperamos. Vamos a seguir trabajando por Arauca, vamos a mostrar el lado bueno de Arauca, recordarles que estos eventos pues dinamizan la economía, promueven el turismo y que se lleven la mejor imagen de nuestro municipio y departamento. Bueno, pues él es Freddy Martínez Cascabel, muchísimas gracias, un hombre emprendedor, amigo de esta casa, lo hemos tenido en varias oportunidades y bueno, siempre ingeniándose el hombre Freddy actividades para pasarla bien y sobre todo para exaltar nuestra cultura llanera. Tengo entendido que es un costo de 5,000 pesos por entrada, ¿no hablamos del costo? Sí, vamos a tener un costo de 5,000 pesos la entrada los 2 días para el evento, tanto el día sábado como el día domingo. El 19 es la cabalgata. Sí, el 19 es la cabalgata y vamos a tener 2 mujeres, 2 artistas llaneras araucanas en el intermedio de la cabalgata por las principales calles de Arauca. Ok, esto será el 19 de mayo, segundo Festival de Vaquería en honor a la mujer araucana. Freddy, muchísimas gracias y bueno, allá nos vemos. Listo, Miguel, a usted, de verdad que muchísimas gracias por apoyar y resaltar la cultura llanera. Al aire. Segundo Festival de Vaquería. Segundo Festival de Vaquería. Al aire. No olviden seguirnos en nuestras plataformas virtuales, estamos en Al Aire Arauca. Ahí pueden seguir todo el contenido audiovisual, las notas, las fotos, todas las publicaciones que hacemos a diario y por supuesto toda la emisión completa de este programa que es transmitido desde Capital Estéreo 107.3 FM en alianza informativa con el canal CNC, también con Noticias La Lupa Araucana y por supuesto con Arauca Noticias. Nosotros llegamos al final de esta emisión esperando que nos acompañen el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Recuerden el programa Al Aire. Miguel Matus quien les habla. Pasen un excelente puente, un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga. Al aire, un espacio informativo de actualidad, análisis y opinión. Dirige Miguel Matus. Al aire.